Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo va? Mi nombre es Gonzalo, para los que no me conocen, soy blockchain developer en PSH y estoy acá con Nico, que va a ser de moderador en esta charla. Así que van a poder molestarlo todo lo que quieran en el chat y va a ser mis ojos del chat. Así que esperamos un poquito más, a ver si entra alguien más o empezamos. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a estar llevándolas a través de esta charla de Blockchain into the Ethereumverse. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de distintas partes, pero primero que nada quería dejarles un pequeño disclaimer donde no van a aprender a hacer trading o a invertir, aunque sea no en esta charla. Así que si venían esperando eso, no se emocionen, pero sin embargo vamos a estar tocando muchos temas muy interesantes, así que vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a hablar. Vamos a estar hablando un poquito de cómo funciona una blockchain, hacer un pequeño repasito eh, para que se pueda... Sí, sí. Ahí se me escucha mejor. Hola, hola. ¿Se escucha bien? A ver, coméntame ahí. ¿Se escucha mejor? Excelente. Entonces, vamos a, nada más para asegurarnos que se entienda todo. Perdón por eso, avisen nuevamente si hay problemas de audio. Pero nada, no vamos a estar aprendiendo de trading ni a invertir. Así que perdón a todos aquellos que estaban esperando eso. Vamos a aprender sobre temas un poco más interesantes, aunque sea para mí son un poco más interesantes. Entonces, vamos a estar tocando primero un pequeño repasito sobre qué era la blockchain, cómo funciona, diferentes conceptos que quizás hayan querido escuchar o hayan escuchado y no entendían, que son, por ejemplo, la Web 1, Web 2, Web 3, aplicaciones descentralizadas y layers. Y después sí, ya nos vamos a meter más de lleno en lo que es Ethereum. Y finalmente, para cerrar todos estos temas, vamos a mostrarles cómo se deploya un simple NFT para todos aquellos que tienen curiosidad. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Empezamos un poquito nada más para aquellos que quizás tienen la memoria un poco gastada o no se acuerdan o no entienden bien lo que es una blockchain. Blockchain nosotros vamos a definirla como directamente una cadena de bloques, bien como lo dice su nombre, con ciertas características que la hacen bastante especial, como por ejemplo son la inmutabilidad, es decir, cada bloque o toda la información que vamos a estar almacenando en la blockchain va a ser inmutable, es decir, no se va a poder modificar, y esto probablemente ya lo habrán adivinado, ayuda mucho en los casos donde alguien malicioso quiera cambiar algún tipo de dato. Si ya han escuchado sobre blockchain, sobre Bitcoin, quizás se darán cuenta de que es un aspecto muy importante dado que estamos trabajando con transacciones de dinero, entonces nos viene muy bien que sea inmutable. Después, otro concepto muy importante es la descentralización, que a lo largo de esta charla lo vamos a tocar un montón. Pero básicamente estas blockchains se implementan sobre redes de nodos y estas redes de nodos van a ser las que van a mantener viva la blockchain más allá de si uno de estos nodos se cae. Pueden imaginarse los nodos como computadoras que mantienen una aplicación viva. Entonces, si uno de estos nodos se cae, va a poder seguir funcionando la aplicación correctamente y sin problemas gracias a la descentralización. Y finalmente, un concepto también muy importante que les va a servir para entender una última parte de la charla va a ser los algoritmos de consenso que quizás han escuchado sobre Proof of Work y Proof of Stake. Proof of Work, básicamente lo explico un minuto para que lo tengan en cuenta para más adelante, pero básicamente todos estos bloques que vamos a estar metiendo en la blockchain necesitan algún tipo de validación para asegurarnos que está siendo correcto, que la información que estamos poniendo es correcta y que mantiene la coherencia dentro de la red, dentro de la blockchain. Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo con este algoritmo es demostrar a través de una computación muy compleja,
que gastan muchos recursos como energía eléctrica, dinero, para demostrar que realmente hicimos nuestro trabajo como se debe y que todo lo que estamos subiendo a la red es correcto. Si quieren un poco más de explicación sobre las bases de las blockchains, les recomiendo que vayan a ver la Tech Talk de Fede. Después vamos a pasar el link, pero nada más a modo de visualización quiero mostrarles cómo es que se ve una blockchain. Una blockchain va a tener estos pequeños bloques con diferentes áreas que vamos a poder rellenar, pero lo que nos importa es esta área de data, donde nosotros vamos a estar rellenando con nuestras transacciones. TikTok. Entonces vemos que el bloque no es válido, pero una vez que lo minamos, pasa a ser verde y pasa a ser válido, y de esta manera vamos a estar manejando todo el resto de los bloques. Nada más como una idea para la visualización. Entonces, volvemos un poquito a la presentación. Perdón, Gonza, te interrumpo un segundo. Sí. Seguimos teniendo algunos comentarios que dicen que se te escucha bajito. No sé si Dale. Juanche o vos pueden subir un poquito el output del mic. Ok. Gracias. Ok, joya. ¿Cómo se escucha ahora? Muy fuerte. Ok. Dale. A ver ahí. Confirmamos con el chat. Buenísimo. Sí, parece bien, Gonza. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Para explicar un poquito de quizás lo que han escuchado sobre la Web3, qué es la Web3, vamos a intentar darle un poquito más de contexto y vamos a explicar lo que son las iteraciones de la web, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera iteración de la web, que vamos a denominar Web 1.0, que básicamente era, quizás algunos se acuerdan, otros quizás no, nada más estas páginas web que existían dentro de la web eran todas páginas estáticas que solamente se manejaban con hipervínculos, texto y algunas imágenes, pero básicamente la idea era consumir contenido, no generarlo. Es decir, toda esta información era estática y solamente estaba manejada por los desarrolladores que deployaban estas páginas web. Así que esta primera iteración de la web la vamos a llamar como si fuera la web de solo lectura. Después vamos a tener lo que sería la web 2, la web 2.0, que ya es un poco más conocida para todos nosotros y que es la que estamos usando actualmente o transicionando de la web 2 a la web 3. Pero básicamente es una web más social o más interactiva, donde se busca que todos puedan participar y todos puedan aportar su granito de arena. Como verán, también ejemplos de Instagram, de Facebook, todas estas redes sociales ya son parte de la segunda iteración de la web. Pero obviamente todo tiene sus contras y lo que vamos a estar teniendo en este caso es que tenemos aplicaciones centralizadas, todos estos servicios eran centralizados, entonces tenemos una persona que es capaz de regular nuestro uso y también tenemos el problema de que se usaba nuestra información personal para monetizar y llegar a mostrar publicidades para usar esto como una manera de generar dinero para todos estos servicios, ¿no? Pero todo esto va a estar intentando de ser arreglado en la tercera iteración de la web, que va a ser la web 3 o la web 3.0, que básicamente también tiene sus contras, pero vamos a hablar de varios pros, que es justamente la descentralización que estábamos hablando antes. Entonces, no tenemos un middleman, no tenemos alguien que nos esté controlando. Directamente van a hacer todas las transacciones y el uso de estas aplicaciones va a ser directamente uno a uno. Es decir, si yo quiero mandarle dinero a alguien, no tengo un banco entre medio. Directamente puedo enviárselo sin ningún tipo de intermediario. Va a ser una aplicación un poco más distribuida y robusta. Claramente, otra vez volvemos a la idea de la descentralización que hablábamos. No tenemos la centralización que tenían las Web 2, donde si en algún momento se caen los servidores de Instagram, de Facebook, se caen todas las aplicaciones que dependan de esos servidores, sino que, como mencionábamos antes, si se cae un nodo, vamos a tener muchos otros más nodos que la mantengan viva. Obviamente no es perfecta, hay problemas de escalabilidad, de costo, de accesibilidad, ya que es una arquitectura mucho más compleja de armar,
pero sin embargo está intentando de mejorar muchos aspectos de la Web 2 y se están intentando de reducir o totalmente eliminar estos contras sobre la Web 3. Ahora vamos a ver un pequeño grafiquito por las dudas de que haya sido demasiada información, nada más como para que se vea la evolución. Tenemos varios ejemplos de la Web 1, donde era todo solamente lectura. Después la Web 2.0, donde podemos ver Facebook, Airbnb, Uber, Instagram, todas estas aplicaciones donde podemos participar. Y finalmente tenemos la Web 3, que es justo Bitcoin, Ethereum, todas estas redes que ya conocemos, ya habremos escuchado, están empezando a abrir este camino de la Web 3. Ahora vamos a pasar un poquito con las aplicaciones descentralizadas y layers. Las aplicaciones descentralizadas básicamente van a ser aplicaciones normales que quizás muchos de los desarrolladores de acá tienen idea de que vamos a tener un frontend y un backend, pero la diferencia es que el backend va a estar hosteado en una red distribuida o descentralizada de nodos, que no necesariamente tiene por qué ser sobre una blockchain, pero sin embargo resurgió la idea de aplicaciones descentralizadas junto con el crecimiento de las blockchains. Básicamente un ejemplo que tenemos de una aplicación descentralizada sin hacer uso de las blockchains fue Napster en 1999, que usaba una red P2P para hacer intercambio de archivos multimedia. Pero ahora las blockchains, una de las primeras blockchains en soportar aplicaciones descentralizadas fue Ethereum, gracias a los smart contracts que ya vamos a definir un poquito más adelante. Claramente las aplicaciones descentralizadas mantienen todos estos pros y contras que estábamos hablando, entonces no tendríamos tiempo de baja, no tendríamos downtime, que sería que se caiga algún servidor y que tengamos que volver a levantarlo y la aplicación quede muerta durante un tiempo. No tenemos problemas de privacidad, por esto que habíamos dicho de la descentralización. Básicamente se van a repetir todos los pros y los contras que tienen estas arquitecturas, ¿no? Y finalmente, como para cerrar un poquito con todo lo que no tiene que ver con Ethereum, vamos a estar hablando sobre los layers, que los layers, cuando lo escuchen hablar, básicamente el layer 1 va a ser todo lo que está implementado sobre smart contracts o específicamente sobre la arquitectura de blockchain. Después, layer 2 va a ser todas las aplicaciones que estén por fuera de la blockchain principal. Si bien pueden utilizar tecnologías de blockchain, lo que van a estar intentando hacer es descargar un poco de poder de cómputo y de complejidad de la Layer 1, es decir, de la blockchain general. Y finalmente tenemos las aplicaciones del Layer 3, que van a ser aquellas aplicaciones que se conecten a varias blockchains al mismo tiempo. Como por ejemplo las aplicaciones DeFi o Decentralized Finance, que quizás conocerán, que se conectan a las blockchains de Ethereum, Bitcoin, etc. Bueno, ahora ya terminamos con lo que es temas por fuera de Ethereum, nada más como un repasito. Ahora vamos a meternos con lo que nos compete. Perdón, Gonza, interrumpo simplemente un segundito antes de meternos en el nuevo tema. Hay una pregunta que supongo que va a ser rápida, incluso hasta fue casi contestada en el mismo chat, pero Kayler pregunta si el hash del primer bloque en Origin es 00000 porque es el bloque Génesis. Así es, exactamente. No quiero meterme mucho en los hashes, recomiendo también que vayan a ver la charla de Fede, que estuvo muy bien explicado. Pero sí, básicamente el bloque Génesis, el primer bloque de toda la blockchain, se reconoce como el bloque padre de ese bloque Génesis, se reconoce como el hash 0, constante 0. Más que nada porque claramente no hay un hash padre, no hay un bloque padre, entonces marca el inicio de la blockchain, pero sí. Al ser el bloque Génesis, es el hash 0. Gracias. Buenísimo. Entonces, continuamos. A ver, vinimos todos a escuchar un poco de Ethereum, pero quizás alguien no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos Ethereum. Bueno, y Ethereum es una red descentralizada que utiliza la tecnología de blockchain para su implementación, pero no es una criptomoneda. Ya vamos a llegar a por qué no es una criptomoneda, pero cuando hablamos estrictamente de Ethereum, no es una criptomoneda, si bien en la jerga común se utiliza Ethereum como la denominación para la cripto. Nada más a modo de curiosidad, quizás si alguien se lo preguntaba, ¿cuánto espacio ocupa la blockchain en sí?
dado que se creó Ethereum hace 6 años aproximadamente, tenemos un consumo de espacio de 1 terabyte, lo cual es bastante aceptable, dado que ya tiene varios años de existencia. Entonces, ¿por qué es tan especial Ethereum? ¿Por qué vale la pena hablar de Ethereum? Bueno, vamos a intentar de explicarlo con diferentes conceptos para poder demostrar el poder que nos provee. Entonces, vamos a primero definir lo que es el concepto de la Ethereum Virtual Machine, o EVM, como vamos a denominarla a partir de este momento, que básicamente se lo pueden imaginar como una computadora que guarda un estado general de la red. Es decir, nos guarda la blockchain en sí y sus estados dentro de todos los usuarios, todos los nodos, todas las cuentas. Y también esta EVM lo que nos provee son las reglas para el funcionamiento de la red. Entonces, al tener la EVM vamos a poder estar hablando de cómo funciona y cómo interactúan todos los nodos de la red. Quizás habrán escuchado que en Bitcoin se hace mucha referencia a lo que sería un registro de transacciones donde solamente se usa la blockchain para en cada uno de los bloques hacer un registro de, bueno, Juan le mandó a Nico 10 Ethereum, o en este caso Bitcoin, le mandó 10 Bitcoin, y así vamos haciendo toda una lista de transacciones, pero en este caso Ethereum tiene una funcionalidad que la hace un poco más poderosa que la blockchain de Bitcoin, que es esta idea de los smart contracts, que son pequeños pedazos de código que podemos ejecutar dentro de la red, que todos los usuarios de la red pueden ejecutar. Entonces, ya no podemos hablar simplemente de un libro contable, no podemos hablar de un ledger, como se llama en inglés, sino que la idea de la analogía que tiene para entenderse cómo funciona Ethereum es de una máquina de estados donde nosotros vamos a tener los bloques, una cierta cantidad de transacciones y esto lo vamos a representar como un estado y luego de cierta ejecución de códigos y demás vamos a resultar con otro estado diferente. Nada más rápido y como para dar también un poco de datos técnicos a aquellos que les interese. La red de Ethereum cuenta con ser Turing computable, es decir, vamos a poder ejecutar cualquier programa que nosotros sepamos que es computable. Muchas gracias a esto de los smart contracts. También, quizás si alguno se lo pregunta, ¿cómo es que se guarda esta idea del estado general de la red? Bueno, justamente se implementa a través de una estructura de datos medio compleja que no nos vamos a meter a explicar, pero que se denomina el Merkle-Patricia Trie y que básicamente hace toda la conexión entre cuentas y balances que hay en la red. Y finalmente, también para agregar a la analogía de la máquina de estados, vamos a estar hablando de una función de transición de estados que va a ser determinística. Es decir, si nosotros le pasamos los mismos parámetros a la función, siempre nos va a dar el mismo resultado. En este caso, nos va a dar siempre el mismo estado. Esto es muy importante. Si quieren, lo hablamos fuera de la charla, pero es muy interesante. Ahora, como tuvimos mucha información, vamos a intentar de poner esto un poco más en dibujos, un poco más bajarlo a tierra. Acá abajo a la derecha tenemos lo que sería la idea de una máquina de estados. Es simplemente un ejemplo, pero podemos imaginarnos que tenemos un estado cero, que dependiendo de lo que pase cuando se ejecutan códigos y cuando se ejecutan transacciones en la network, va a pasar de un estado a otro. Es decir, por ejemplo, acá si tenemos un estado y tenemos una firma válida dentro de una de las transacciones, vamos a pasar a un estado 1 y en caso de que no tengamos una firma válida, vamos a pasar al estado 6. Aquellos que hayan visto grafos o que hayan visto máquinas de estado ya lo conocerán, no vamos a meternos mucho más con eso. Simplemente también como para intentar de ayudar, esto es más o menos lo que se vería más gráficamente en la función de transición de estados. Tenemos un estado que se pueden imaginar como si fueran 7 bloques en la blockchain y queremos agregar una cierta cantidad de transacciones que pueden ser smart contracts o no. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo es a través de ejecutar todas esas funciones, vamos a estar devolviendo un nuevo estado. Vamos a terminar con un nuevo estado, que pueden ser 8 bloques. Si teníamos 7, podemos terminar con 8 con su correspondiente estado, dependiendo de qué se haya ejecutado. Y bueno, nada más, como para cerrar con los dibujos, tenemos acá arriba a la izquierda una mini representación de cómo se vería una EVM simplificada. Vamos a tener lo que es el almacén de todas las cuentas y de todos los balances y también un pequeño CPU, una unidad de procesamiento para ejecutar lo que serían los smart contracts.
Y finalmente, el último dibujo que nos queda es una representación del Merkle-Patricia Trie. Es una estructura de datos muy compleja, no hace falta que la entiendan, pero para todo aquel que quiera investigar, así es más o menos cómo se ve. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con los aspectos básicos de Ethereum. Vamos a empezar a intentar de hacerlo un poco más llevadero, un poco más entendible. Así que vamos a ver qué son las cuentas dentro de Ethereum. Son un par criptográfico de claves que van a estar generadas a través de este algoritmo de curvas elípticas digitales, que son temas muy interesantes, se los recomiendo a todos aquellos que les interese. Voy a dejar después 2 links a explicaciones muy buenas, pero básicamente son eso, una clave privada y una clave pública que va a estar haciendo la representación de esta cuenta. Y esta cuenta dentro de la red lo que nos va a permitir hacer es recibir, mantener y enviar Ether, que va a ser la criptomoneda nativa de la red de Ethereum, para poder transaccionar sobre ella. Vamos a tener 2 tipos que van a ser los externally owned, que son aquellas cuentas que manejan su propia clave privada, y después el tipo de contrato, que van a ser todas estas cuentas que representan smart contracts dentro de la red. Entonces, ¿qué pasa? Las cuentas estábamos hablando de que manejan transacciones con Ether, pero Ether tampoco explicamos mucho qué es. Entonces, en sí es la criptomoneda nativa que se utiliza en Ethereum. Esto, ¿por qué existe el Ether y por qué no estamos hablando sobre dólares? Bueno, porque justamente al tener una criptomoneda nativa nos permite armar un mercado para el poder de cómputo, para poder distribuir poder de cómputo dentro de la red, además de tener un valor monetario para nuestras vidas en la realidad. Básicamente hay 2 conceptos que me gustaría que se lleven de Ether, que es el concepto de minteo o minting y el concepto de burning o quemado de Ether. El proceso de minting es básicamente cuando se crea nuevo Ether, cuando se imprime, entre comillas, para hacerlo un poco más conocido, cuando se imprime Ether de alguna manera, que básicamente sucede cuando un minero crea un nuevo bloque dentro de la red. Y el burning lo que significa es que vamos a estar, en vez de agregando Ether a la circulación de la red, vamos a estar removiéndolo, sacándolo, quemándolo. Entonces no va a existir más para que esté en circulación dentro de la red. Y en general las unidades que se usan para hablar de Ether son Wei y Wei. Wei es una unidad muy chica, es la más chica de Ether que se puede hablar, que es 1 por 10 a la menos 18 Ether. Es un número muy chico, pero también se intentó de hacer un poco más legible. Entonces usamos también lo que es el concepto de Wei o GigaWei, que es un poco más grande el valor y va a ser un poco más legible para nosotros humanos. Continuamos un poquito con los aspectos básicos. Ya sabemos lo que son las cuentas y ya sabemos lo que es el Ether. Pero ¿dónde usamos todo esto? Bueno, lo usamos en transacciones, que son simplemente instrucciones de una cuenta a otra o instrucciones para deployar un smart contract a la red. Pero básicamente lo que me interesaría de que aprendan o quizás se puedan llevar de las transacciones es más o menos cómo funciona el ciclo. Quizás nunca lo pusimos un poco más para entenderlo. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo un envío de una transacción, cuando mandamos una transacción a la red, generalmente se genera un hash único para esa transacción, se genera una secuencia alfanumérica para representar esa transacción y se mete dentro de una pileta, un pool de transacciones, donde luego los mineros van a estar agarrando un puñado de esas transacciones con un cierto criterio, pero van a estar agarrando de esa pool ciertas transacciones y la van a meter dentro de su bloque y después de eso van a intentar de ponerla en la red, que eso va a generar que el resto de participantes de la red, el resto de mineros, valide ese bloque, diga, ok, este bloque funciona, es correcto, y finalmente lo manden a el estado general de la IBM. En general, este proceso de minarlo y llegar a que se mande al estado general de la IBM tarda entre 12 y 14 segundos en la actualidad para la red de Ethereum. Ahora, llegamos al último tema básico
de Ethereum, un último concepto básico, que es esto del gas. Capaz algunos se habrá dado cuenta que mencionamos el gas cuando hablábamos del Ether. El gas en sí es la unidad de esfuerzo computacional que vamos a estar usando para calcular cómo es esto del costo, cuánto me sale ejecutar cada transacción, porque claramente nosotros queremos ponerle un valor monetario. Entonces vamos a usar esta unidad denominada gas para relacionar el precio de las transacciones con el esfuerzo computacional. Entonces, algo que me parece muy bueno para entenderlo es por qué sale esta idea de gas y Ethereum y por qué tenemos que darle cierto valor a las transacciones. Es porque si se lo imaginan como alguien malicioso que, por ejemplo, quiere solamente por molestar consumir todos los recursos de la red, bueno, claramente una de las posibles ideas sería ejecutar un pedazo de código, un smart contract, que tenga un loop infinito, que consuma muchísimos recursos. Entonces, nosotros, si no tuviéramos esta idea de fees, de gas fees, claramente estaríamos en un problema porque podría ejecutarse infinitamente sin costo. Pero como le estamos incluyendo un costo, claramente mantener ejecutando este loop infinito nos estaría dando como que cada vez más Ether se le saca a la persona que haya intentado de correr este loop infinito. Entonces, claramente nos está dando un poco de seguridad a que eso no va a poder pasar, o si pasa, va a parar en algún momento y se va a redistribuir todo lo que es el poder de cómputo de la red. Bueno, ¿qué pasó con esta idea de calcular los fees y todo el costo para utilizar las transacciones y utilizar la red? Bueno, antes teníamos la idea de un cálculo simple donde se multiplicaban las unidades de gas que tuviera cada transacción por el precio de cada una de esas unidades, ¿no? Entonces, era un cálculo simple y se asignaba ese valor a cada una de las transacciones y era fácil de entender y fácil de llevar. Y teníamos también un tamaño de bloques fijo. Pero esto empezó a traer ciertos problemas porque en casos donde la red estaba con mucha demanda, nos encontrábamos donde, bueno, no tenemos tiempo para meter, es decir, tenemos que esperar mucho tiempo para poder meter nuestras transacciones. Y como las transacciones siempre eran igual de baratas, en algún momento tenías que decir, ok, necesito bajarme de la network y no voy a poder hacer pasar esta transacción que quizás tenía mucha importancia para hacer en ese mismo momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Salió este EIP 1559, que se conoció como la actualización de Londres y que hizo que ahora todos estos cálculos dependan de los bloques previos y de la demanda que hay en la red. Entonces, básicamente el cálculo se mantiene, pero ahora en vez de multiplicar por el precio de cada unidad de gas, estamos dando una multiplicación que va a ser del gas, de las unidades de gas por un base fee, es decir, un valor seteado por la network en sí, dependiendo de la demanda que haya, y un priority fee que va a ser como, de alguna manera, un tip o un soborno a los mineros para que tomen nuestros bloques en vez de minar bloques que no tengan nada, que sean vacíos. Porque quizás, por si alguno no lo puede ver, como la red ya en sí le pone a cada bloque un base fee, los mineros, si no tuvieran un incentivo a minar bloques que la gente va mandando, directamente podrían seguir minando con todos los bloques vacíos, que es mucho más simple de manejar, y tendrían lo que sería el base fee de todas maneras, ¿no? Entonces, el priority fee en general lo calcula la wallet, pero sí, básicamente va a estar siendo lo que nos va a decir, ok, vamos a garantizarnos que un minero tome nuestro bloque y lo esté intentando de agregar a la blockchain. Tenemos mucha información, quizás alguien tiene algún tipo de pregunta. Gonza, te voy a retransmitir, aprovechando un poco que cerramos ya esta primer parte de la charla, y tengo un par de cosas que fueron surgiendo en el chat.
La Dale. primera tiene casi una respuesta, pero me gustaría igual tu opinión, así que la tiro. Sir Cannabis dijo que si la web 3.0 es en resumen una red descentralizada, ¿qué tipo de tecnología podría presentar una web 4.0? A lo que Guril le respondió que se está hablando mucho del metaverse, que podría ser uno de los posibles casos, y a Sir Cannabis parece haberle gustado esa respuesta, pero no sé si tenés alguna opinión o querés sumarle algo a ese comentario. Y después tengo otra pregunta más. Dale, sí. Sobre esta primera, sí, en realidad la iteración 4.0 todavía estamos en la transición entre la 2.0 a la 3.0. Se está intentando de ver cómo llegar, pero sí, claramente aquellos que hayan escuchado del metaverso es algo que se habla muchísimo, que es como un cambio para nuestras vidas muy grande. Y claramente esta idea de la descentralización y las blockchains también se aplica al metaverso. Justamente para poder comprar y manejar todo lo que es compras individuales y poder darle algún tipo de unicidad a todos los productos que puede llegar a haber dentro del metaverso. Pero sí, yo no puedo comentarles qué se espera, pero claramente, como vimos con la iteración 1, 2 y 3, en general se arma la próxima iteración sobre lo que ya teníamos, entonces probablemente la cuarta iteración de la web ya esté muy basada sobre la descentralización y sobre las blockchains. Así que sí, estoy de acuerdo en que el metaverso probablemente tenga mucho que ver con la cuarta iteración. Meto una preguntita relacionada, como una repregunta sobre esto, que tiene que ver con si la Web3 no incluye en sí el metaverso. Por el momento, el metaverso no está en fases de deploy, no está productivo. Hay ya muchas empresas que están trabajando en eso, pero todavía no está como una idea grande y popular. Entonces, no sabría decir si lo podemos contar como parte. Claramente está intentando de ser parte, pero quizás por ahora lo que más se utiliza es justamente esto de los NFTs y el trading con las criptos, pero yo no veo por qué no podría meterse como parte de la Web3. Bien, gracias. Tengo algunas preguntitas más que tiene que ver un poco también con esto, Gonza. Guril pregunta, comenta, se habla mucho del impacto eléctrico y lo perjudicial que puede ser el mineo en algunas criptomonedas. Si tenés referencia o alguna opinión de qué tan dañino podría ser en realidad este impacto en el caso de que Web3 estuviera tan en auge como la Web2. Sí, tengo una opinión y por suerte es buena. A mí me preocupa muchísimo todo el tema del ambiente y del consumo eléctrico, pero por suerte ya vamos a hablar un poquito más adelante en la charla, pero Ethereum 2 está haciendo un pase a ¿cómo se llama? Proof of Stake, que es un algoritmo de consenso que no requiere tanto consumo eléctrico. Y también hay ejemplos de otras blockchains donde, por ejemplo, Chia, quizás alguno lo conoce, usa lo que es un Proof of Space, que también no requiere del minado, que es la parte central que es la que consume la energía eléctrica. Entonces, nada, por suerte, si podemos diversificar un poco más los algoritmos de consenso y dejar atrás lo que es el Proof of Work, claramente podríamos tener una iteración tercera de la web un poco más environmentally friendly. Pero sí, hay que darle tiempo a que evolucionen estas tecnologías, estas tecnologías y que nada, que más gente lo adopte. Bien, tengo una preguntita. Agus Mastro había hecho una pregunta que tiene que ver con el gas y Ethereum 2.0. De eso vamos a hablar más adelante. Gonza tiene preparados algunos slides. Así es. Y después Goandy89 pregunta, para ser minero de Ethereum, ¿hay que pasar por un proceso de validación o cualquier persona puede ser minero? En teoría, cualquier persona puede ser minero. El único problema es que cuesta mucho que vos generes
digamos, validaciones correctas si no tenés mucho poder de procesamiento, aunque sea en este momento, como estamos hablando de minería, necesitas mucho poder de cómputo. Entonces, quizás podés unirte de todas maneras con la computadora que tengas a disposición a una pool de mineros. En general se manejan en pools. Pero cuanto menos poder de cómputo tengas, va a ser mucho más difícil que aportes a la red y por ende va a ser mucho más difícil que ganes dinero. Que no quita que no puedas ser minero con tu computadora, pero probablemente no sea tan productivo si no tenés mucho poder de cómputo. Justamente por eso se arman rigs de minería con gráficas o CPUs especializados para mantener esa idea de tengo mucho poder de cómputo, entonces soy productivo dentro de la red. Bien, gracias Gonza. Última pregunta y después, si no, avanzamos con el resto de la presentación. Dale. Santa Acu pregunta, ¿se puede manualmente aumentar el priority fee? Sí, el priority fee vos podés, dependiendo de la wallet, en general la wallet te permite que vos pongas tu propio priority fee, es decir, si necesitas con mucha urgencia que salga, probablemente aumentar el priority fee te garantice que tengas más prioridad. Y sí, hay diferentes maneras de hacerlo. En general depende mucho de cuán fácil sea dentro de la wallet. Pero sí, definitivamente si tenés una transacción que generar, podés agregar más dinero al priority fee. Bien, gracias Gonza. Dejamos por acá, hasta acá las preguntas, si querés avanzar con la presentación, y después yo voy tomando nota de lo que quede. Dale, buenísimo. Entonces, bueno, como decíamos recién, ya terminamos con los aspectos básicos de Ethereum, pero como sé que quizás mucha gente haya escuchado de los NFTs, vamos a hablar un poquitito sobre un concepto un poco más complejo de Ethereum, que son los estándares. Los estándares en sí son maneras de mantener los proyectos y aplicaciones dentro de la red de Ethereum interoperables. Es decir, nosotros, como venimos hablando recién, podemos implementar nuestras aplicaciones a través de los smart contracts sobre la red de Ethereum. Pero necesitamos de alguna manera mantener eso como coherente y que sea interoperable en sí si es que necesitamos ejecutar transacciones, que no haya alguna discrepancia en la manera de hacerlo. Entonces, estos estándares que se introducen a través de los Ethereum Improvement Proposals, que habrán visto esta sigla EIP quizás en una de las previas diapositivas o quizás lo habrán escuchado, pero básicamente son propuestas para mejorar la red de Ethereum, que son las que introducen estos estándares a la red. Y nosotros tenemos lo que son también las estándares de nivel de aplicación, que van a estar también introducidos a través de los EIPs, y nosotros los conocemos como los Ethereum Requests for Comments o los ERCs, que seguramente lo han escuchado en algún momento. Pero nada, estos son diferentes tipos de estándares y de diferentes iteraciones de estándares para intentar de mejorar el funcionamiento de la blockchain en sí. Y nada, muchos de los que hay comunes, quizás lo habrán escuchado en la blockchain en la red de Ethereum, nosotros podemos representar objetos de la vida real o objetos digitales, como quieran decirles, a través de tokens, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos, que son estos estándares que vemos acá, RC20, RC721, RC777 y el 1155. Pero quizás los que más hayan escuchado son el RC20, que son los tokens fungibles, que la característica que tienen es que se permite que estos tokens sean todos del mismo tipo y valor. Es decir, un ejemplo burdo es si queremos vender 20 remeras, tenemos 20 remeras en stock que son todas azules, todas remeras manga corta y todas del mismo talle. Nosotros podríamos representarlas como un RC20, un token fungible, ya que no son únicas. Cada objeto por sí no es único, tiene mismo valor y mismo tipo.
Pero también tenemos lo que son los non-fungible tokens o los NFTs, que justamente son lo opuesto. Es decir, son tokens, son objetos que podemos representar en la blockchain, pero que sí o sí tienen que mantenerse únicos. Tienen que diferir en tipo o en valor. Y, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero habrán visto todos estos Bored Apes o CryptoPunks, que simplemente son imágenes, es arte digital, que en sí tienen diferencias sutiles, como no tan sutiles, que los hacen únicos dentro de toda la red de NFTs que haya. Y un ejemplo nada más gracioso que a mí me gustó mucho. Me gusta mucho la NBA y hay un jugador que me gusta mucho que en su momento compró un NFT y se lo puso de imagen de perfil en Twitter. Bueno, nada, acá terminamos con lo que es la primera iteración de Ethereum, con conceptos básicos y conceptos un poco más complejos. Ahora me gustaría pasar brevemente a explicar cómo funciona esto de Ethereum 2, que ya lo mencionaron en los comentarios, en cuanto a esto del consumo energético y demás cosas, que bueno, claramente tenía pensado hablarlo acá, pero Ethereum 1 lo que tiene es que usa este Proof of Work, y el Proof of Work, como bien decían, si bien funciona bien y cumple su propósito, no es un algoritmo de consenso lo mejor pulido para el ambiente y para diferentes otras partes. Entonces, Ethereum 2 lo que está haciendo los dueños de Ethereum en sí, están planeando pasar a lo que sería el Proof of Stake. Que Proof of Stake cambia mineros por validadores, y en vez de nosotros tener que medirnos por poder computacional, competir por quién es el que tiene el mayor poder de cómputo, pasamos a básicamente poner dinero nosotros como un seguro para decir, ok, te garantizo que voy a estar haciendo las cosas bien, porque si hago las cosas mal y me encontrás haciendo las cosas mal, vos me podés sacar toda esta plata que yo puse como seguro. Entonces, nada más para mencionar algunas mejoras del Proof of Stake sobre el Proof of Work. Tenemos justamente lo que hablábamos recién de la eficiencia energética, ya que vamos a estar sacando a todos los mineros y vamos a estar poniendo, ahora voy a explicar un poco mejor cómo funciona, pero vamos a estar poniendo estos validadores que no van a estar haciendo la minería. Ahora vamos a explicar por qué. También, obviamente, como sacamos toda la idea de la minería y el poder de cómputo, no tenemos necesidad de tener computadoras muy potentes o tener muchos recursos caros. Bueno, tenemos un poder mayor contra la centralización, es decir, vamos a poder tener una descentralización mucho más grande y también una idea de escalabilidad. Ahora vamos a intentar explicar por qué o de dónde salen todas estas mejoras. Entonces, el concepto de validadores, los validadores van a ser básicamente lo mismo que los mineros al punto de decir, ok, yo tomo transacciones y creo un bloque. Pero la diferencia que van a tener es que estos validadores van a ser elegidos al random dentro de una serie de validadores. Ahora vamos a ver un poco mejor cómo. Pero básicamente van a tener que poner 32 Ethereum como mínimo, 32 Ether, perdón, como mínimo, que si bien sabrán el precio del Ether, está muy caro, 32, creo que ahora está como $2.000, $2.500, es un valor muy grande, así que lograr ser un validador dentro de la red, claramente tenés mucho que perder si haces cosas maliciosas. Entonces, bueno, justamente al ser muy caro, se va a estar manteniendo esta idea de la seguridad que nos provee el algoritmo de consenso. Entonces, como bien vemos en las diapositivas, son elegidos al random para crear los bloques y también aquellos validadores que no creen bloques, es decir, solamente un validador va a poder crear bloque, todo el resto de validadores va a hacer lo que se llama attest o attesting, que básicamente van a hacer la validación de decir, ok, este bloque que vos creaste lo veo bien para subirlo a la blockchain. Entonces, la buena idea que tiene esto de la eficiencia energética es que no tienen que competir contra otros validadores, sino que uno solo crea el bloque y el resto se asegura de que ese único bloque creado es válido.
Después tenemos lo que es el concepto de shard chains, que shard chains lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el gráfico, que viene en la próxima diapositiva, pero básicamente son como mini blockchains que van a estar conectadas a la blockchain principal y que van a tener su propio grupo de validadores para que podamos nosotros crear más bloques al mismo momento, ¿no? Al mismo tiempo vamos a tener diferentes grupos de mini blockchains, de shard chains, donde van a estar varios validadores haciendo este mismo proceso de crear bloques y validarlos. Entonces, en algún momento se van a mandar todos esos bloques a la blockchain principal. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona esta idea de transaccionar sobre Ethereum 2. Vamos a tener primero, para que se entienda qué sería esta blockchain principal, se denomina Beacon Chain. En Ethereum 2 le pusieron de nombre Beacon Chain, que básicamente va a estar encargándose de esta coordinación entre los bloques de las shard chains y va también a estar encargándose de lo que es el staking, es decir, de toda la plata que ponen los validadores, el rewarding y los penalties, es decir, la plata que se le da a los validadores por haber hecho bien su trabajo y los penalties que van a ser el slash de ese stake, ¿no? La plata que se le va a remover a los validadores por haber sido maliciosos si así pasara. Entonces, ¿cómo funciona mandar una transacción en la Beacon Chain? Básicamente nosotros hacemos lo mismo, mandamos una transacción. Esta transacción ahora lo que va a pasar es que va a meterse dentro de lo que sería un slot. Un slot es un tiempo, ahora vamos a definirlo un poco mejor para que se entienda mejor, pero vamos a tener, como decíamos recién, un validador que va a agregar esa transacción a su bloque y un resto de un comité de validadores que va a ser el encargado de validar ese bloque, de decir, ok, este bloque me parece que es válido y podemos seguir con el resto del proceso. Entonces, este comité va a estar en general compuesto por 128 validadores. Básicamente es el número mínimo que debería tener este comité para que haga el proceso de attesting. El slot va a ser un tiempo que no hace falta que lo reconozcamos en minutos, nada, es un tiempo, el tiempo que tarda en crear un bloque y hacer el attesting. Y también vamos a denominar un epoch, o como otra unidad de tiempo, donde van a ser 32 slots. Es decir, vamos a haber creado y atestado 32 bloques en teoría. Y bueno, después de cada uno de estos epoch, es decir, después de 32 slots, se va a desarmar el comité de 128 validadores y se va a rearmar de manera random, de manera aleatoria, para mantener toda la idea de la seguridad y que no haya nadie que se mantenga, que tenga oportunidad de ser malicioso sobre la validación de los bloques. Entonces, después de que pase todo esto, de crear el bloque y validarlo, vamos a estar pasando a la confirmación de la transacción, el bloque, para mandarlo a la Beacon Chain. Y finalmente, se le va a dar la plata correspondiente, se le va a dar el Ether correspondiente al validador y a los validadores. Obviamente, el que haya creado el bloque probablemente gane un poco más que el resto de los validadores, pero eso ya podemos discutirlo más adelante. Pero bueno, una vez que consiguen sus rewards, va a empezar el protocolo de finalización, que se llama protocolo Casper, donde al menos 2/3 de los validadores tienen que estar de acuerdo en agregar este bloque a la Beacon Chain. Y finalmente, una vez que se cumple con el protocolo de finalización, se va a dar como finalizado ese bloque y ya va a estar agregado a la Beacon Chain. Entonces, nada, ya acá terminamos un poquito con lo que es Ethereum 2. Fue una breve explicación, espero que se haya entendido y que haya sido llevadero, de cómo funciona esta segunda iteración de Ethereum. Y quizás alguno está curioso de cuándo va a pasar todo esto de que se va a pasar de Ethereum 1 a Ethereum 2. Bueno, la Beacon Chain ya está disponible, ya se puede empezar a participar, pero esta idea de mergear todo lo que tenemos en la blockchain de Ethereum 1 con la Beacon Chain va a pasar
en 2022 se estima que a mediados, fines de 2022, va a estar sucediendo. Y esto lo que va a hacer es marcar el fin del algoritmo de Proof of Work en Ethereum. Es decir, una vez que pase el merge, ya todos los mineros no van a poder participar en lo que sería Ethereum. Van a poder participar, pero de la manera de validadores, no como mineros. Y bueno, la idea de los shard chains se espera que se ponga en producción en 2023. Así que, por suerte, vamos a ser capaces de ver cómo evoluciona Ethereum a lo largo de estos años, ¿no? Excelente, Gonza. Tremendo el desarrollo que estás metiendo hasta acá. Quiero interrumpirte un momento para hacer algunas preguntas. Voy a tratar de elegir algunas breves. Hay muchas preguntas que estoy anotando. Vamos a tratar de cubrir todas, pero si te parece bien, Gonza, te hago un par de preguntitas y después pasamos a la demo, que me parece que es importante, y post-demo metemos el resto de las preguntas. Dale. Primera pregunta viene de Kravis God, que dice, ¿cómo es la competencia entre mineros? ¿Los que tienen mejores equipos no minarían siempre más rápido, dejando a los más lentos sin poder minar? Sí, justamente ese es el problema de por qué no se recomienda mucho que intentes de ingresar a minar a Bitcoin. Justamente porque hay empresas demasiado grandes, empresas estrictamente dedicadas a minar Bitcoin, que tienen muchísimo poder de cómputo y finalmente te terminan sacando todas las validaciones posibles que vos podrías hacer desde tu casa, por ejemplo, con algún rig de minería medianamente normal. No me voy a meter mucho en cómo funciona la idea de la minería y de la competencia, ya que también lo explicó Fede en la charla anterior. Pero básicamente todos están ejecutando un algoritmo, que ese algoritmo tiene que cumplir una idea que la puedo mostrar acá, que nosotros tenemos la secuencia de bloques y tenemos nuestras transacciones. Acá imagínense que en vez de tener texto tengamos transacciones, pero básicamente es la misma idea, donde ejecutan todos el mismo algoritmo, donde tienen que encontrar un hash para que cumpla, por ejemplo, una de las primeras versiones de Bitcoin decía que tenías que cumplir con encontrar un hash que tenga 4 o 5 ceros adelante, ¿no? Entonces, vos tenías que probar la función de hash, para aquellos que no saben, es una función donde vos no podés predecir lo que va a estar pasando. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es ir probando qué pasa con un 1, qué pasa con un 2, qué pasa con un 3. Es decir, le estamos pasando parámetros a la función hasta que nos den un resultado que cumpla con tener 4 ceros adelante. Y en este caso, ves que cuando yo pongo minar, cumplí que una vez que se minó, tengo 4 ceros adelante, que es justamente lo que están todos compitiendo por hacer. Y bueno, claramente aquellos que tengan más poder de cómputo van a poder distribuir más este cálculo de fuerza bruta en su poder de cómputo y van a ser más rápidos en encontrarlo, muy probablemente. Si bien puede pasar que la primera prueba de algún minero chico funcione, pero básicamente no van a ser capaces probablemente. Excelente, gracias. Descarto entonces usar mi Pentium 4. Siguiente pregunta, es una pregunta filosófica sobre el metaverso, así que espérate lo peor, Gonza. Sí. Pero Magnem 123 dice, hay algo que no entiendo del metaverso. Hasta donde yo sabía, está siendo desarrollado por Meta, Facebook, y en ese caso el metaverso ya no dejaría de ser descentralizado. Como, wow. Sí, el metaverso en sí es una idea que fue muy promocionada por Meta, justo el cambio de nombre de Facebook a Meta. Pero no quiere decir que nosotros no podamos crear aplicaciones que funcionen sobre el metaverso de manera descentralizada. La verdad que yo del metaverso, obviamente estoy en tema como todos, de que Mark Zuckerberg hizo toda la presentación y explicó cómo le gustaría que viviéramos, que todos interactuemos dentro del metaverso, pero no te puedo garantizar la manera en que se va a implementar a futuro. Así que sí, en teoría, la idea de que de alguna manera
el metaverso solamente dependa de los servidores de Meta, de la empresa Meta. Claramente supone una centralización, pero tenemos que ver todavía cómo es la implementación y también tenemos variantes de empresas que ya se están metiendo, que están aportando ideas mucho más descentralizadas, que no quiere decir que solamente vaya a existir el metaverso de la ex empresa Facebook, pero tenemos que ver cómo se desarrolla. Todavía no te puedo dar una respuesta. Bien, gracias, Gonza. Pasemos, si querés, a la demo y el resto de las preguntas están anotadas, las vamos a tratar de transmitir, pero no queremos restarle tiempo a la demo, así que gracias, Gonza. Dale, buenísimo. Así que sí, bueno, nada, espero que hayan podido disfrutar esta parte. Ahora vamos a pasar un poquito a esto que decíamos de que vamos a intentar demostrar cómo se deploya un NFT muy básico. Pero nada, quizás para aquellos curiosos que quieran ver, y también vamos a mostrar un poquito de cómo es la estructura de un smart contract y cómo podemos ir chequeando que todas las cosas estén funcionando bien. Entonces, acá yo tengo abierto mi editor de código. Estoy usando, por si alguno es curioso, un framework que se llama Brownie. Quizás también hayan escuchado de la Tech Talk anterior de Truffle, pero nada, personalmente me gusta mucho Brownie, así que es el framework que utilizo. Así que nada, acá tenemos básicamente lo que es un smart contract, una estructura muy simple, donde nada, le damos un nombre al smart contract, elegí ponerle Simple Collectible, y que extiende de esta librería de OpenZeppelin, de ERC721, que es uno de los estándares que hemos visto. Esto es lo que nos provee el estándar en sí, es cierta cantidad de funciones y variables que siempre se mantienen fijas para los estándares. Entonces, nada, nosotros lo que hacemos es ponerle un nombre en sí al token y un tipo. Y nada, con esta función de create collectible lo que vamos a estar haciendo es mandar a la blockchain el NFT, ¿no? Entonces, con este safe mint, quizás habrán escuchado también que usamos muchísimo mint, la palabra mint cuando estamos deployando NFTs. Entonces, básicamente esta función lo que va a hacer es simplemente crear el NFT y mandarlo a la red de Ethereum. Entonces, dale. Ahí avísenme si se ve bien, si no agrando un poco más. Bueno, entonces nada, tenemos este smart contract muy simple. El estándar de RC721 lo sacamos de OpenZeppelin, que es un recurso muy útil para importar las estructuras de los estándares. Tienen una implementación muy buena y una documentación muy buena también, así que para todo aquel que lo quiera probar, se lo recomiendo. Y nada, básicamente vamos a estar con este script deployando este smart contract a la web. Primero tenemos que deployarlo para después poder acceder a esta función y crear en sí el NFT. Así que nada, básicamente estamos agarrando de una de nuestras wallets, que en este caso va a ser esta wallet con esta clave privada. Vamos a estar usando esta cuenta para deployar el smart contract. Perdón. Acuérdense, por favor, de que para hacerlo van a tener que tener Ether disponible para poder deployar. Claramente todo tiene gas fees, así que vamos a ejecutar el contrato, vamos a ejecutar, perdón, el script para deployar el contrato y vamos a estar usando esta wallet, MetaMask, muchos quizás ya la hayan escuchado, pero como verán yo tengo 0,5 Ether, así que voy a ser capaz de deployar el smart contract a la red de Ethereum. Vamos a esperar un poquito. Esto lo estamos haciendo a través de una red de testeo, porque claramente si no tendríamos que usar dinero real. Yo para conseguir esta cantidad de Ether se puede conseguir para las redes de testeo Ether de testeo, que es gratis para todos aquellos que lo quieran probar. Pero nada, básicamente nos va a estar haciendo de Ether real para poder deployar lo que sería el smart contract. Así que nada, si quieren, mientras esperamos que pase la transacción, pueden comentarme alguna pregunta que haya. Nico. Sí,
Gran momento. Te paso, la primera pregunta que tengo anotada como pendiente es de Maurito de J, que dice, ¿cuáles son las implicancias de una eventual bomba de dificultad en la próxima actualización de Ethereum? No estoy seguro de entender, asumo que dificultad, no entiendo realmente lo que sería una bomba de dificultad. Bueno, sí, Maurito de J nos lo puede aclarar en el chat. Mientras tanto, pasamos a la siguiente pregunta, que dice Brian77E, pregunta, ¿los shard chains tienen algo que ver con Lightning Network? En realidad no estoy seguro, no escuché hablar del Lightning Network. Son una implementación específica de Ethereum. Puede ser que haya otras networks que también lo utilicen la idea, pero hasta donde yo sé, no, o aunque sea no está incluido en la explicación y toda la implementación que nos da Ethereum. Pero podría investigar y lo podríamos volver a tocar al tema. Dale. Gracias, Gonza. Te paso otra pregunta más, en este caso de Nils Oviani. Dice, ¿existiría alguna vulnerabilidad en el caso de que baje mucho el precio o se ajusta la tasa de 32 Ethereum dinámicamente a un precio base? No, en general sobre la red de Ethereum no se utiliza, no se considera demasiado lo que es el precio de la criptomoneda en sí, básicamente porque es nativo de la red y si bien obviamente la red está controlada por lo que sería gente real, los desarrolladores que la implementan, la idea es que independientemente del valor que tenga en sí el Ether, simplemente mínimo con 32 Ether. Puede que en algún momento cambie, por ahora no es la idea, pero siempre se puede agregar más Ether si vos querés asegurarte de ser un validador. Y nada, bueno, claramente si podés poner más donde está un valor bajo, probablemente tengas una mejor recompensa al momento de participar en la red. Muy bien. Si querés, Nico, dejamos ahí las preguntas, así Dale. avanzo con la demo y Avanza. ahora volvemos. Bueno, nada, entonces acá ya vemos que el script ya terminó, ya se envió la transacción y vamos a ver cómo está deployado el smart contract. Tenemos este Rinkeby Etherscan. El Etherscan es básicamente un explorer para poder ver nada más las transacciones de la network. Recuerden que, como dijo Fede en su charla, todas las transacciones que ocurran en Ethereum, todas las podemos ver. No hay nada escondido, sino que la parte de esconder la información va a estar en las claves públicas y privadas que nos van a representar a nosotros, pero no tenemos que poner ni nuestro nombre, ni nuestro número de teléfono, ni mail, ni nada. Entonces, bueno, acá, como verán, la transacción pasó exitosamente, tuvo 7 confirmaciones del bloque y de nuestra cuenta, como verán, es la misma cuenta que tenemos acá, que es C359. C359, es decir, nuestra cuenta en Ethereum hizo esta transacción, creó este contrato que vemos acá, que está representado también con una dirección dentro de Ethereum. Entonces, acá tenemos la creación del contrato, la transacción de creación del contrato. Y ahora les voy a mostrar cuál va a ser el NFT que vamos a deployar. Vamos a deployar este NFT que dice Blockchain into the Ethereumverse by Gonza Bustos, una moneda de NFT y PSH que está hosteando la charla. Así que, nada, vamos a pasar a deployar esto para que lo puedan ver. Vamos a estar mandando lo que es conjunto con la creación del NFT, que va a suceder con este minteo que va a pasar. Esto lo que va a hacer es crear la instancia del token ERC721. Y nada, nosotros junto con la creación vamos a estar asignándole lo que es la metadata, que la metadata va a ser simplemente un archivo de esta que se va a ver así, que va a tener el nombre del NFT en sí, la descripción del NFT,
la imagen o cualquier tipo de asset que se les ocurra. Puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser una animación, dependiendo del marketplace que utilicen. Pero nada, en este caso vamos a subir esa imagen que les mostré y acá podemos modificar los atributos. Entonces podemos decir que tiene un valor de 90 de coolness, un knowledge 40, un Ethereum 100% y podríamos decir también agregar algo que sea TikTok. Y también deberíamos verlo. Para este momento no lo voy a estar mandando. No vamos a ver esa última modificación porque hay que también subir ¿cómo se llama? Esta metadata a un servicio donde nosotros podamos buscarlo cuando esté en la blockchain. Pero nada, vamos a ver esta estructura que ya la tengo subida para que sea lo más rápido posible. Así que nada, vamos a utilizar este script también que vamos a agarrar nuestra cuenta y deployar, usar este smart contract para poder deployar nuestro NFT. Entonces vamos a ejecutar también el script. Create collectible. Y ahora únicamente tenemos que esperar también a que se ejecute la transacción. Vamos a verla ahora también a la transacción en el Explorer. Ahí claramente podemos ver qué pasó. Podemos ver el hash de la transacción. Si refrescáramos, deberíamos esperar a que pase la transacción. Vemos que todavía está pendiente, está indexándose. Por eso no la vimos en el contrato recién. Pero nada, básicamente ya tendríamos nuestro NFT deployado una vez que se apruebe la transacción. Y como vamos a poder ver, tenemos el NFT y lo podemos ver una vez que pase la transacción en uno de los marketplaces que nos va a poder mostrar que realmente se subió y que la gente va a poder comprar ese NFT. Mientras esperamos, Nico, si querés más preguntas. Sí. Gracias, Gonza. Bueno, primero traigo un poco la aclaración de la pregunta que no había quedado del todo clara. Vuelvo a formular la pregunta, Gonza, y hago las aclaraciones del caso. La pregunta original era ¿cuáles son las implicancias de una eventual bomba de dificultad en la próxima actualización de Ethereum? Y por bomba de dificultad se refieren a la bomba de Ethereum que se desata periódicamente, aumentando la dificultad del minado del mismo, es decir, aumentando el tamaño del archivo que procesan la GPU en el minado. Claro, sí. Ya como no vamos a estar hablando de competencia y no vamos a estar hablando de buscar sí o sí el hash correspondiente, si bien es verdad, cuando hablamos de minado, periódicamente se actualiza la complejidad del algoritmo para que, nada, básicamente si hay más concentración de mineros, podemos controlar la velocidad en lo que salen los bloques y cuántas transacciones incluimos por bloque. Pero como ya en la segunda iteración de Ethereum no estaríamos hablando de una competencia, no vamos a estar manejando el mismo algoritmo de consenso. Entonces no vamos a estar hablando estrictamente de una competencia y no va a haber esta bomba de dificultad como mencionaban para hacer más difícil el algoritmo. Porque justamente lo que busca esto es que se termine con la competencia y sea más cooperativa la red. Entonces, una sola persona crea el bloque, si bien va a tener que mantener el hasheo para mantener la conexión entre los bloques, el encadenamiento entre los bloques, pero no vamos a estar hablando de un aumento de complejidad así exclusivamente para que sea más difícil la competencia en sí, porque ya, como decía recién, la competencia se mantiene en Proof of Work y Ethereum en su segunda versión va a estar siendo Proof of Stake. Así que nada, espero que eso haya respondido a la pregunta, si no después la podemos seguir debatiendo. Bien, ¿tenemos tiempo para un par de preguntitas más o no, Gonza?
Sí, vemos a ver si ya puedo recibir toda la información necesaria. Ahí está bien, buenísimo. Ahí ya, como pasó la transacción, acá vemos que se creó un token RC721 de ID 0, es decir, sacamos nuestro primer NFT, que va a estar reconocido por el grupo de TikTok PSH. Entonces acá lo podemos ver. Para todo aquel que quiera acceder a esto, lo va a poder ver. Acá vemos que tenemos todos los atributos que habíamos seteado. Tenemos Ethereum 100, Coolness 90 y Knowledge 40. Y nada, tenemos la descripción y el nombre que le habíamos dado. Entonces, esto fue todo de la demostración. Ahora, si quieren, seguimos con un poquito más de preguntas, pero espero que les haya gustado. Y nada, sí, seguimos con consultas, Nico. 2 preguntitas más. La primera viene de Santa Acu, que dice, ¿qué pasa con todo lo que se requería previo a este cambio? Es decir, toda la capacidad de cómputo para las transacciones. ¿Quién lo dispone si no hay mineros? En cuanto a quién lo dispone, no estoy seguro a qué se refiere, pero básicamente los mineros son capaces de programar qué criptomonedas son o sea, qué red van a estar trabajando para minar. Entonces, básicamente todos esos recursos van a tener o que venderlos o dedicarlos a alguna otra blockchain que todavía soporte Proof of Work. Asumo que quizás a eso es a lo que se refería. Pero nada, sí, básicamente es como bueno, perdón mineros, este cambio de paradigma de algoritmo de consenso lo sacrifica, pero justamente lo sacrifica porque estamos intentando de mejorar la eficiencia energética. Entonces hay que en algún momento hacer este recorte y bueno, va a ser cuando pasemos a Ethereum 2. Excelente, Gonza. Tengo una última pregunta que viene de Adarce3012, que dice, ¿solo se puede deployar un NFT por código, por ejemplo, para cargar un NFT en OpenSea? Así es, ok. Lo que hace, quizás alguien ya lo conozca claramente, como no me acuerdo el nombre, pero como mencionaban recién, en OpenSea nosotros lo que podemos hacer es, vamos a intentar demostrarlo. Básicamente nosotros podemos hacer la creación de un NFT desde OpenSea, la plataforma OpenSea, sin necesidad de hacerlo por código, pero esto lo que está haciendo por atrás es justamente ejecutar el smart contract que se encarga del minteo y del deploy del NFT. Entonces, esto es simplemente una interfaz para hacer justamente lo que vimos por código, pero yo les mostré básicamente lo que pasa tras bambalinas. Como verán acá, podemos setear propiedades, podemos setear niveles, podemos poner la descripción, el nombre, todo esto, la imagen, todo esto que es prácticamente lo mismo que vimos en esta metadata. Entonces, sí, se puede deployar en algunos marketplaces NFTs sin necesidad del código, pero si estamos hablando de aplicaciones más a gran escala y no NFTs deployados por una persona individual, en general se tiene una lógica de negocio que se implementa en el smart contract y nos permite que sea un poco más flexible que depender de la implementación que tenga cada marketplace. Excelente, Gonza. Muchas gracias. No tengo más preguntas pendientes, que al menos que haya visto por el chat, así que creo que si estás de acuerdo, podemos dar por finalizada esta charla excelentísima, Gonza. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por participar todos. Nada, espero que se haya podido entender. Intenté hacerlo lo más llevadero y entendible posible. Sé que quizás hay gente que conoce de cripto, conoce de blockchain, pero quizás no sabe tan a fondo, o quizás hay gente que no conoce de cripto.
Pero bueno, nada, espero que lo hayan podido disfrutar. Acuérdense que quizás si alguno no lo vio o tuvo que irse, vamos a subirlo también a YouTube, también por si quieren reverla. Y nada, bueno, así terminamos. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Gracias. Simplemente recordar que también, además de YouTube, va a estar en MyPSH. Consulten el portal y ahí lo vamos a ver. Gracias a todos.